Amigos, la historia que van a escuchar hoy nos enseña que no existen tierras malditas, sino corazones sin fe. Nos recuerda que el esfuerzo, la perseverancia y la oración son semillas que, tarde o temprano, hacen florecer hasta el suelo más árido. A través de este relato descubriremos cómo el trabajo humilde y la confianza en lo alto pueden transformar la pérdida en bendición y la envidia en aprendizaje. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo y nos permite seguir compartiendo juntos más historias llenas de reflexión, esperanza e inspiración. En una aldea pequeña y tranquila, rodeada de campos áridos y montañas silenciosas, vivía un hombre sencillo llamado Andrés junto a su esposa, la bondadosa Mariana. Andrés era un campesino humilde, conocido por todos no por sus riquezas, porque no las tenía, sino por la honradez de su carácter y la fuerza de sus manos. Creía que cada gota de sudor que caía de su frente mientras trabajaba la tierra no era en vano. Para él, cada gota era como una oración silenciosa que subía al cielo, un testimonio de fe y perseverancia. A su lado estaba Mariana, una mujer de corazón puro y espíritu inquebrantable. Su vida estaba marcada por la fe, con cada amanecer extendía sus manos en oración, pidiendo a Dios fortaleza para enfrentar la dureza de la vida, y al caer la noche, sus labios aún susurraban plegarias de gratitud. Mariana llenaba el hogar con serenidad, convirtiendo una casa humilde en un refugio de paz. Juntos, Andrés y Mariana formaban una pareja admirable, él, el esfuerzo incansable de las manos, ella, la luz de la fe que iluminaba su camino. Un día, la madre de Andrés cayó gravemente enferma. La mujer que lo había criado con tanto esfuerzo ahora yacía en cama, débil, con la vida apagándose poco a poco. Los médicos del pueblo advirtieron que el tratamiento era costoso, mucho más de lo que un humilde campesino podía pagar. Andrés miró sus manos endurecidas por el trabajo y luego la tierra que había heredado de sus padres y abuelos, ese pedazo de suelo que era su orgullo, su raíz y su única herencia. Sin pensarlo dos veces, y movido por el amor y la gratitud hacia la mujer que le dio la vida, Andrés vendió su tierra. Los aldeanos quedaron sorprendidos. ¿Cómo puede un campesino entregar lo único que lo sostiene?, murmuraban. Pero Andrés no escuchó las voces, su corazón estaba firme. Con el dinero en sus manos pagó el tratamiento, y poco tiempo después, su madre sanó. La alegría de verla recobrar la vida fue inmensa, pero cuando Andrés regresó a casa con apenas unas pocas monedas en el bolsillo y sin la tierra que lo había visto crecer, su corazón quedó desgarrado. Había salvado a su madre, pero había entregado lo más sagrado que tenía, la herencia de su familia. Con las pocas monedas que le quedaban, Andrés apenas podía soñar con volver a ser dueño de un terreno. Preguntó aquí y allá, pero todos los campos fértiles estaban fuera de su alcance. El único pedazo de tierra que podía comprar era un lugar del que todos huían, la tierra de la perdición. Era una extensión árida, olvidada, castigada por el sol. El suelo estaba cubierto de una costra de sal blanca. Grandes rocas se levantaban como murallas, y entre ellas solo crecían espinos retorcidos, secos, que parecían clavar su dureza en cualquiera que intentara acercarse. Los más ancianos del pueblo contaban historias sombrías. Esa tierra está maldita desde hace generaciones, decían. Aún así, Andrés tomó la decisión. No fue con alegría, sino con la firmeza de quien sabe que no tiene otra opción. Compró la tierra que nadie quería. Cuando los aldeanos escucharon la noticia, no tardaron en reírse de él. Algunos lo llamaron insensato. Otros lo señalaron como un hombre acabado, destinado al fracaso. Pero el más cruel de todos fue Javier, el terrateniente más rico y arrogante de la aldea. Se plantó frente a él con una sonrisa burlona y, señalándolo delante de todos, lanzó sus palabras como piedras. Andrés, vendiste un paraíso, para comprar un infierno. Eres, sin duda, el más necio de todos. La gente estalló en carcajadas, repitiendo sus burlas, disfrutando de su humillación. Andrés, sin embargo, no respondió. Guardó silencio. Sus ojos, cansados y firmes, miraban hacia el horizonte.
Esa noche, Andrés volvió a casa con el corazón herido. Caminaba lentamente, como si cada paso pesara toneladas. Sentía que había perdido la batalla antes siquiera de comenzarla. Pero al abrir la puerta y ver a Mariana, la luz regresó a sus ojos. Ella lo miró con ternura infinita, sin reproches, sin una sola palabra de juicio. Se acercó, tomó sus manos endurecidas y le dijo con voz suave, cargada de fe: no existe tierra maldita creada por Dios. Tú trabajarás con tus manos, y yo rezaré con todo mi corazón. Y la bendición, Andrés, la bendición vendrá de lo alto. Sus palabras fueron como un bálsamo en medio del dolor. En su interior, Andrés sintió que aún quedaba una chispa de esperanza. Al amanecer, el hombre se levantó con decisión. Tomó su azadón, lo cargó al hombro y salió hacia la tierra de la perdición. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando se encontró frente al páramo de piedras y sal. Respiró profundo, y sin más, inició su lucha. Arrancaba los espinos con sus propias manos, aunque las espinas le desgarraban la piel y hacían sangrar sus dedos. Golpeaba las rocas con su azadón, y éste rebotaba como si chocara contra hierro sólido. El sudor le corría por la frente, se mezclaba con el polvo y caía al suelo como una ofrenda silenciosa. No había descanso. Desde el amanecer hasta el atardecer, Andrés trabajaba sin cesar, doblando la espalda, luchando contra una tierra que parecía gritarle en cada golpe: no me vencerás. Y mientras él batallaba afuera, dentro del hogar Mariana libraba su propia batalla. Extendía su vieja alfombra de oración, se arrodillaba y alzaba las manos al cielo. Su voz temblaba, pero su fe era firme. Señor, tú que haces brotar la vida en el desierto. Tú que sacas agua de la roca y pan del cielo. Mira el sudor de mi esposo, escucha nuestras lágrimas. Haz fértil esta tierra muerta, y convierte su esfuerzo en cosecha, y nuestro dolor en esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un tormento silencioso. Andrés golpeaba la tierra con todas sus fuerzas, arrancaba raíces secas, partía piedras, sudaba hasta quedar exhausto. Pero nada cambiaba. La tierra seguía igual de dura, igual de estéril, como si se burlara de cada gota de sudor que caía sobre ella. Su cuerpo estaba al límite. Sus manos, llenas de ampollas y heridas, parecían no responder. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, Andrés cayó de rodillas en medio del campo, con la frente contra la tierra blanca y salada. Con un hilo de voz, roto por la frustración, murmuró: Mariana, nos venció esta tierra. Tal vez siempre estuvo maldita, como dijeron todos. Tal vez, cometí la mayor locura de mi vida. En su mirada se reflejaba la derrota, la rendición de un hombre que había entregado todo y no recibía nada a cambio. Pero Mariana, firme como siempre, se acercó y puso una mano sobre su hombro. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero en su voz no había duda. No se rinde quien tiene a Dios de su lado. Andrés, cuando todo parece perdido, es cuando la ayuda de lo alto está más cerca. Esa noche, el cansancio venció a Andrés, pero Mariana no se rindió. Se arrodilló sobre su alfombra gastada, levantó sus manos y oró hasta que la voz se le quebró en sollozos. Las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre la tela como un río de esperanza. En medio de esa oración incesante, el sueño la envolvió. Y allí, en la penumbra de la madrugada, tuvo una revelación. Soñó con un ser luminoso, un ángel de presencia majestuosa, que se acercaba con serenidad. Su voz era como un río profundo, y le dijo: dile a tu esposo que no abandone. Que golpee con su azadón la gran roca en forma de camello, en el centro del campo. Allí está la clave del alivio. Mariana despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no era un simple sueño, era una señal, una respuesta a sus lágrimas y a la perseverancia de su fe. Al amanecer, sin perder tiempo, corrió hacia Andrés, lo sacudió con dulzura y le contó la visión. Él, incrédulo, la escuchó en silencio.
Estaba demasiado cansado para creer, pero en los ojos de su esposa brillaba una certeza tan poderosa, que aunque no tenía fuerzas, decidió intentarlo una última vez. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Andrés, con el cuerpo adolorido y el corazón cargado de dudas, caminó hacia el centro de su campo. Frente a él se erguía la enorme roca, aquella que Mariana le había descrito en su sueño, una piedra colosal con forma de camello. Respiró hondo. El azadón pesaba en sus manos como si llevara el peso del mundo entero. Con lo último de su fuerza lo alzó por encima de su cabeza y lo dejó caer con un golpe seco sobre la base de la roca. Entonces, ocurrió lo imposible. Un estruendo profundo, como un rugido que venía desde las entrañas de la tierra, estremeció el campo. La piedra se resquebrajó en dos, y de su interior brotó un manantial de agua clara, fresca, radiante como plata líquida. El agua no salió con furia, sino con la suavidad de una caricia divina. Se abrió camino entre la sal y las grietas del suelo, y allí donde tocaba, la muerte se transformaba en vida. La tierra estéril, que durante años no había dado nada, comenzó a beber de aquella fuente milagrosa. El salitre desaparecía, las grietas se cerraban, y de repente, lo impensable. Brotes verdes emergieron a toda prisa, como si hubieran esperado siglos para nacer. Las flores estallaron en colores vibrantes, y el trigo comenzó a crecer, dorado y fuerte, como un ejército que se levantaba a la vida. En cuestión de segundos, la llamada tierra de la perdición se transformó en un paraíso viviente. Los aldeanos, que habían acudido atraídos por el estruendo, se quedaron inmóviles. Habían venido para reírse de Andrés una vez más, pero lo que vieron fue un milagro. Uno a uno, se quitaron los sombreros, bajaron la mirada y quedaron paralizados ante aquella visión, el campo maldito convertido en el Edén de la esperanza. Y en medio de aquel paraíso recién nacido, Andrés cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Bebió del agua cristalina, y al hacerlo, sintió que sus fuerzas volvían, que todo cansancio desaparecía. Mariana corrió hacia él, lo abrazó con el corazón desbordado, y juntos miraron aquel manantial eterno, conscientes de que lo que presenciaban no era fruto del azar, sino del esfuerzo, la perseverancia y la fe. Pero no todos miraban con gratitud aquel milagro. Entre la multitud había un corazón envenenado por la envidia, el de Javier, el hombre más rico de la aldea. Mientras los demás se asombraban y daban gracias, él apretaba los dientes y murmuraba en voz baja: «Esto no es fruto del trabajo ni de la fe. Esa tierra debe esconder un secreto, polvo mágico, alguna brujería escondida en las piedras». La codicia le nubló el entendimiento. Incapaz de aceptar que el esfuerzo y la oración podían más que sus riquezas, decidió arrebatar por la fuerza lo que no podía comprender. Así, en una noche oscura, cuando la luna se ocultaba tras las nubes y todos dormían, Javier salió de su casa acompañado de varios jornaleros. Llevaban palas, carretas y costales. Al llegar al campo de Andrés, miró el manantial que seguía brotando incesante y el trigo que se mecía al viento como un mar dorado. El brillo en sus ojos no era de admiración, sino de ambición. «Carguen rápido», ordenó con voz áspera. Los hombres, obedientes, comenzaron a llenar los costales con aquella tierra húmeda y negra, tan fértil que parecía respirar vida. Carretada tras carretada, Javier se llevó el tesoro escondido de su vecino, convencido de que bastaba con sembrar sobre ese suelo para que su campo también se convirtiera en un paraíso. Esa noche, mientras Javier dormía satisfecho creyendo haber robado la bendición, la envidia ya lo había encadenado. Al amanecer, Javier despertó ansioso, seguro de que al salir al campo vería brotar espigas doradas y flores radiantes, como había sucedido en la tierra de Andrés. Se vistió apresuradamente, con el corazón latiendo de codicia, y corrió hacia sus parcelas. Pero lo que encontró lo dejó helado. Donde esperaba ver verde y abundancia, solo había sequedad. La tierra que había robado estaba oscura, agrietada, como si el fuego hubiera pasado por encima de ella. Los surcos que había sembrado con orgullo no mostraban vida alguna, solo humo leve que se elevaba desde el suelo, como una burla cruel de la naturaleza.
Las semillas que había lanzado con esperanza se habían quemado antes de germinar. Javier cayó de rodillas y, con un grito desgarrador, exclamó: «No puede ser, esto debía darme oro en espigas». Entonces comprendió la verdad que había querido negar. La bendición no estaba en la tierra misma, sino en el sacrificio y la fe que Andrés y Mariana habían depositado sobre ella. La envidia lo había cegado, y en vez de riqueza, lo único que cosechó fue maldición. El murmullo se extendió pronto entre los aldeanos, que acudieron al campo de Javier atraídos por sus gritos. Al ver el desastre, muchos bajaron la cabeza y otros murmuraron: «La tierra no se roba, la bendición no se compra, lo que se construye con egoísmo jamás prospera». Avergonzado, Javier se cubrió el rostro con las manos, incapaz de sostener la mirada de la gente. Su riqueza y su soberbia no habían podido darle lo que la fe y la humildad habían regalado a Andrés. Ese día, toda la aldea comprendió una lección eterna. El egoísmo siempre destruye, pero el sacrificio y la fe hacen florecer hasta la tierra más árida. Cuando Andrés supo lo ocurrido con Javier, no hubo risa en sus labios ni orgullo en su corazón. No celebró su derrota, porque entendía que la envidia es una enfermedad más dolorosa que cualquier sequía. Con serenidad, llenó una jarra con el agua clara de su manantial y caminó hacia el campo arruinado de su vecino. Lo encontró sentado en el suelo, con la mirada perdida y las manos manchadas de ceniza. Andrés se inclinó junto a él y, con voz suave, dijo: «Javier, yo no me alegro de tu dolor. Porque la bendición no está en la tierra, ni en el agua, ni en las riquezas. La verdadera bendición está en los corazones agradecidos y pacientes». Javier lo miró, incrédulo, con lágrimas contenidas. Andrés continuó: «Yo tenía un suelo muerto, pero una esposa viva en fe. Tú tenías un campo fértil, pero un corazón endurecido. Esa es la diferencia». Entonces, Andrés tomó la jarra y vertió un poco de agua sobre aquella tierra negra y agrietada. Todos los presentes guardaron silencio. Y en medio de la ceniza, como un suspiro de esperanza, brotó una pequeña planta verde. Frágil, diminuta, pero viva. Andrés puso su mano sobre el hombro de Javier y concluyó con calma: «Dios no maldice la tierra, es el egoísmo el que la vuelve estéril. Pero aún el corazón más duro puede florecer si se riega con humildad». Ese día, la aldea entera aprendió que el verdadero milagro no estaba en el agua ni en la tierra, sino en el amor, la fe y el perdón que transforman corazones. Desde aquel día, Javier nunca volvió a ser el mismo. La soberbia que lo había gobernado fue reemplazada por humildad. Ya no miraba con envidia los frutos de su vecino, sino que comenzó a trabajar con paciencia, aprendiendo a regar su tierra con gratitud y esfuerzo. Y aunque su campo no tuvo el manantial milagroso de Andrés, descubrió que la verdadera riqueza estaba en cultivar un corazón sincero. La historia de Andrés y Mariana se convirtió en una enseñanza eterna que los ancianos contaban a los niños junto al fuego, generación tras generación. El esfuerzo de las manos y la oración del corazón abren las puertas del paraíso en la tierra. Porque la tierra, por más árida que sea, puede florecer si se trabaja con fe, amor y perseverancia. ¿Y tú, qué aprendiste de esta historia? Si este relato tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete para seguir disfrutando de más historias llenas de inspiración y esperanza.